Yo hoy quiero traer algo que está en la Biblia, que hace mucho lo prometí, porque me encanta cada vez que me pongo a estudiar esto, las salutaciones de las cartas apostólicas, de las cartas del apóstol Pablo. Hay tanto amor en esas salutaciones, en los saludos cuando la carta comienza y en los saludos cuando la carta se despide. Esas cartas, el 60% aproximadamente, fueron escritas cuando Pablo estaba en la cárcel, estaba preso. Yo el domingo pasado decía, ¿cuántos de nosotros le haríamos caso a alguien que está preso? Resulta que hay un pastor que está preso y escribe y la gente lo sigue. Hay un plan. Yo digo, Señor, qué bárbaro, porque estas cartas fueron el fundamento de la iglesia de hoy. Y nuestro Señor Jesús también estuvo preso. Cuando lo apresaron y se lo llevaron a Poncio Pilato dijo, ¿a quién lo libero, a Barrabás o a Cristo? A Barrabás, dijo. Entonces quedó preso nuestro Señor. Y digo, a veces esas cárceles son normalmente espirituales. Muchas veces nosotros tenemos cárceles espirituales, situaciones, yugos, cadenas, hierros, barrotes de hierro, de bronce, que nos impiden ver las bendiciones. Pero digo, hoy vamos a hablar de algo que hace mucho prometí, de las epístolas, de las cartas paulinas. Hay tanta riqueza porque muchas de esas cartas, y casi todas ellas, cuando la iglesia primitiva, la iglesia después de que lo matan a nuestro Señor Jesucristo, Él resucita, Él se presenta ante multitudes como el Mesías, Él delante de todos en el monte es elevado a los cielos, comienza un mover cristiano, comienza un mover de las iglesias. Y en aquellos primeros años, si bien había una tradición judía de cómo se llevaba el sacerdocio, en el libro de Levítico el Señor da las instrucciones a los levitas, que eran los sacerdotes, lo elige a Aarón como primer sacerdote de ese pueblo, de esas congregaciones, y le da instrucciones de cómo celebrar cada uno de los cultos, cuál era el lugar santo, dónde estaba el pan, dónde estaba el altar para quemar el incienso, y a dónde estaba el lugar santísimo. Ese es el lugar santísimo que viene Cristo y rompe diciendo, ya no hace falta más que una vez al año una sola persona entre a hablar conmigo. Ahora yo estoy para todos. Todos los días nosotros podemos en oración buscarlo a nuestro Señor. Por eso los apóstoles le dicen a Cristo, enséñanos a orar. Entonces le dice, entra en tu aposento, en tu lugar, en ese altar que posiblemente podamos construir cada uno. A veces a mí me gusta orar mucho cuando yo estoy en la camioneta, en ciertas horas del día voy y me arrodillo al lado de mi cama, oro a la mañana, oro, si me despierto de noche me pongo de rodillas a orar, porque yo sé que hay algo que va a pasar o que Dios quiere que hagamos. Y hay veces que no tengo o el sueño o las cosas, uno no tiene nada que decir. Y yo sé que comienzo a decir, gracias, Señor, gracias. Gracias por este día, gracias, Señor, gracias, porque algo Dios está preparando. Dios no se queda quieto. Y en estas epístolas, a donde muchas cartas, como el domingo pasado lo enseñé, una de las cartas le escribieron a Pablo y dijeron, Pablo, mira, acá en esta congregación hay gente que ya se está dividiendo y unos siguen a Pablo, otros siguen a 3, 4 personas más, a Cefa, otros siguen, se me dio uno de los nombres, y es como que se está dividiendo Cristo. Y Pablo dice, miren, hay un solo Cristo. Los católicos, hay un solo Cristo. Sí, pero hay un solo Cristo. Eso es contundente. Pero en muchas de estas cartas, los que se han perdido, lo que se perdió en la historia, son las cartas que las primeras iglesias primitivas le escribían a Pablo. Le decían, Pablo, ¿cómo hacemos con esto? Por eso se encuentran las cartas que Pablo le responde a la iglesia.
En una de ellas le dice, ustedes tienen que recordar y en memoria del sacrificio de Cristo hacer la cena, la mesa del Señor, que es la que vamos a hacer el 1 de junio, que es el domingo próximo, el primer día del mes. Y en otra le da instrucciones. Instrucciones de cómo se tienen que llevar en el matrimonio, cómo tienen que hacer los padres con los hijos con los padres, los nietos con los abuelos con los nietos, cómo tiene que ser una vida ordenada. Y es más, le dice, si yo lo pongo, la Biblia todos coincidimos que es un libro profético, es un libro a donde todo lo que el Señor escribió se ha ido cumpliendo en todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, todo lo que se dijo de Cristo se cumplió. ¿Quedan profecías? Sí, van a cumplirse las profecías del libro de las Revelaciones o del Apocalipsis, como ustedes lo quieran llamar. Pero también es un libro, como nosotros lo llamamos, el manual del Creador, que nos dice cómo funciona. Miren, nos enseña hasta cómo administrar. Yo anoche rendía una de las materias en teología que es sobre administración de iglesias, porque yo sigo haciendo cursos, cursos, porque cuando uno ya está ahí, nos ofrece y uno siempre quiere aprender, seguir. Y me gustó una de las expresiones, porque dice que en la Biblia dice que nosotros debemos ser buenos administradores de los dones de Dios. Buenos administradores. Muchos de ustedes tienen dones, todos tienen dones. El don de poder enseñarle a otro, el don de poder llamar a otro, el don de poder acercarse en el momento de tanto dolor, ofrecerle una palabra, darle aliento. Pero también, y esto es lo que me llamó la atención, si hay buenos administradores, quiere decir que hay malos administradores. Entonces, siempre le pido a Dios, Señor, dame la posibilidad de poder administrar bien, porque nosotros queremos construir desde cero una iglesia, un templo. ¿Sí? Si ustedes me dicen en qué lugar, yo lo haría dentro de un country. Tengo muchos amigos. No tan lejos porque no me podés ir. No, acá nomás, va a ser todo cerca. Muchos creen que solamente las personas que viven en una villa, lo cual es cierto, necesitan de la palabra de Dios. Sí, es cierto. Pero también aquellas personas que la vida le ha ido económicamente bien, pueden vivir en un barrio privado, necesitan tanto o más de Dios que cualquiera. Ustedes no saben la ausencia de una palabra de aliento. Y yo he aprendido en el mundo que me muevo, que es el mundo de las empresas, a que el empresario es el hombre a quien la fe le es más fácil entenderla. Porque una persona que depende de su negocio, de su venta diaria, de lo que él hace, cuando se levanta, a veces se levanta y no sabe si ese día le va a ir bien. ¿Qué tiene que hacer? Todos los días alimentar su fe, que a él le va a ir bien, que con su trabajo va a poder honrar a su casa, tener sus necesidades satisfechas. O sea, comienza a construir una fe. Parecida a esta, sí, pero acá en nuestra fe hay otro sustento, que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las epístolas. Y a mí, una de las cartas, de los saludos finales de Pablo, en la segunda carta a los Corintios, me gusta porque prácticamente, después de que los zamarrea un poco, ora por ellos. Y dice así: amados hermanos, segunda de Corintios capítulo 13 del 11 al 14 dice: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, qué lindo, crezcan hasta alcanzar la madurez. ¿Qué madurez habla Pablo? La madurez espiritual. Porque nosotros cuando comenzamos a caminar en el Señor somos como niños. Necesitamos de esa leche espiritual, ese alimento espiritual. Y cuando vamos creciendo en la fe, maduramos también en la confianza en que Dios tiene la solución a todo lo que nos pasa. Él tiene la respuesta. Él nos va a liberar. Y dice así:
Y esto es un poco lo que recién decía. Anímense unos a otros. ¿Por qué? Y porque más de una vez nosotros vamos a venir medio como que, ¿y qué te? Hoy está nublado. Y se nos nubló el día, se nos nubló todo. Anímense unos a otros, dice Pablo. Vivan en paz y armonía. En paz en su casa, en paz en la iglesia, en paz con uno mismo. ¿Cuándo comenzamos a tener paz con nosotros mismos? Cuando aprendemos a perdonarnos. Muchas de las cosas que nos pasan es porque hay un enemigo nuestro que le encanta recordarnos lo que fuimos. Le encanta acusarnos de lo que hicimos. Diablo, Satanás, mentiroso, acusador, engañador, todos esos significados tiene. Nos trae a memoria ¿qué? Las cosas que hicimos mal. Pero ¿qué dice Jesús cuando dice yo les voy a dejar el Espíritu Santo? Para que Él les recuerde lo que yo les enseñé. O sea, lo que Cristo nos enseñó es a construir fe. Y por más que hoy estemos pasando un momento donde la paz nos esté sacudiendo, en paz me acuesto y en paz me levanto, dice el Padre. Vivan en paz y en armonía. Qué bueno, porque hay que comenzar a hacer y a tener armonía entre nosotros. Dice Pablo, sigue diciendo, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Cuando nosotros comenzamos a dudar y a que nos falte la paz es porque nos quitan porque hay ansiedades, afanes, situaciones. Comenzamos casi al límite de comenzar a dudar, que es lo contrario de la fe. Dios dice, ustedes no se olviden de que ustedes tienen un Dios que es amor. Señor, sáname, Señor, que esta noche, yo muchas veces, el ritmo del día, las cosas, los compromisos que uno tiene, yo siempre tengo una palabra que cuando tengo mucho trabajo me preocupo porque tengo que cumplir, y es una preocupación cumplir y satisfacer todas las necesidades de los clientes. Y cuando tengo poco trabajo también me preocupo porque es poco. O sea, uno genera preocupaciones. No ha pasado nada, pero yo me preocupo de algo que no va a pasar. Pero dice Dios que no nos olvidemos de que Él tiene la solución a todas nuestras cosas. Que Él es un Dios de amor, que es un Dios de paz, que no perdamos la paz. Dice, y el Dios de paz, de amor y paz estará con ustedes. Dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Me encanta, en otra versión dice un ósculo santo. En realidad el ósculo santo es un beso, un abrazo. El beso es un gesto de cariño. Dice, todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Eso le escribe a los Corintios. Y termina esta oración diciendo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La salutación de la primera carta a los Corintios dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Apóstol significa enviado. O sea, a mí Dios me envió. Y acá vamos a encontrar tantas riquezas en estos saludos que espero que sea de bendición para sus vidas. Él escribe muchas veces cartas como acá, dice, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corintio. Muchas veces lo escribe al lado de personas. En este caso le escribe una carta a las iglesias, a la iglesia que estaba en Corinto. Y a los santificados en Cristo Jesús. La palabra santificados, obviamente que viene de la palabra santo, significa apartados para Cristo. O sea, a los que Dios apartó, a ustedes Dios los apartó. O sea, ustedes ya están santificados, ya están apartados para la obra del Señor. Eso quiere decir. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo repito. Llamados a ser santos, y esto para que no tengan ninguna duda, porque algunos creen que santo es una estatuita de yeso con una coronita allá arriba. Y esto es así. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hace falta invocarlo dentro de una iglesia, arrodillarnos delante de algo. Todos somos santos, hemos sido apartados para invocar el nombre de Jesús en cualquier lugar. Del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice Pablo. A mí esta parte me encantó. Gracia y paz a vosotros. La palabra paz es permanente, permanente, permanente. Que la gracia de Dios, ese regalo inmerecido que nosotros hemos obtenido para ser salvos, dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo dice, yo oro siempre por ustedes. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Me encanta esto. Dice que el testimonio, yo lo voy a decir de otra forma, ustedes no se dan cuenta, pero en todos ustedes hay un Cristo que está creciendo. El Cristo que está creciendo en Amalia, el Cristo que creció en Nelly, el Cristo que está creciendo en Bauti, en Jerónimo, en Tato, en Esther, en mí, en todos los que nos escuchan. ¿Por qué hay un Cristo? ¿Por qué lo podemos decir así? Porque nuestra vida tiene un cambio. Nosotros ya no somos los de antes. Ya comenzamos a cambiar, ya comenzamos a hacer cosas conforme a la voluntad de Dios. Y acá se despide Pablo de los Corintios. Se despide dando instrucciones. Eso me encanta porque Pablo, a pesar de que en muchas de estas cartas estaba preso, no dejaba de evangelizar, no dejaba de enviar. Porque dice, yo soy apóstol de Cristo, Él me envió, pero yo los envío a ustedes. Así dice el cierre. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Ustedes tienen que entender esto, que el que llevaba la carga, acuérdense que en estos tiempos el pueblo de Israel estaba siendo perseguido y matado. Ya Nerón había muerto para estas cargas, pero lo mismo el Imperio Romano lo seguía persiguiendo. Entonces decía Pablo, a los hombres, frente a que te vienen a matar, él les decía, no dejen de tener fe, estén firmes en la fe, y se portan varonilmente, y se esfuerzan, más o menos en la traducción. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Quiere decir que esta familia la ganó a Acaya y es una primicia, es lo primero que Acaya trajo a la iglesia. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Cuando van a venir personas nuevas, van a venir gente nueva. Y esa gente van a venir y se van a sujetar mucho a lo que ustedes le digan. Por eso él le dice, ustedes tienen que estar firmes en la fe, porque el que viene los va a ver la fe de ustedes y va a ver cómo ustedes van creciendo en la fe. Aunque estemos pasando el peor de los momentos, no dejemos de tener fe. Me regocijo, dice Pablo, con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestras ausencias, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran socios de Pablo. Ellos construían carpas. Pero en su empresa, mientras construían, evangelizaban. Y qué bueno, esto a todos los que me escuchan,
y a todos los que están acá, qué bueno es que hasta en nuestro trabajo no dejemos de hablar de Dios. Y hasta en nuestra escuela, cuando vamos a la escuela, dejemos de hablar de Dios. Cuando vamos a la universidad, no dejemos de hablar de Dios. En todo lugar. Por eso Pablo dice, en todos los lugares a donde estén. En las iglesias de Asia los saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Las primeras iglesias nacieron como acá, en casas de familia. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esta es una condenación. Una de las peores. Sea anatema. No, imagínense todo lo que se quieran imaginar. El Señor viene, dice Pablo. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Casi que yo digo, ¿qué puedo agregar a todo esto? Nada, porque cuando uno lee estas salutaciones hechas en tanto amor e instrucción, dice uno, agregar algo es solamente aclarar algún término, porque está todo dicho. Todas las enseñanzas que podemos transmitir acá, Pablo las transmite cuando saluda al principio y cuando saluda al final. A pesar de que al medio le dice a las iglesias se tienen que ordenar de esta manera, las mujeres de esta forma, los hombres de esta forma, los hijos de esta forma, administran sus hogares de esta manera. Pablo jamás dejó de dar instrucciones. La Biblia es una constante instrucción de cómo tenemos que actuar. Esta es la carta que Pablo le escribe a los filipenses, los saludos. Dice así: saludos de Pablo y de Timoteo. Solamente enseñan que Timoteo era uno de los hijos espirituales de Pablo, que lo conté vez pasada, es el primer pastor de las iglesias cristianas joven que no conoció a Cristo. Porque tanto Pablo como Pedro, como los apóstoles en aquellos momentos, cuando se escriben estas cartas, estaban evangelizando ellos, pero ellos habían sido instruidos por más de 3 años y medio por Cristo. El único que no fue instruido en ese grupo de apóstoles fue Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo se llamaba originalmente Saulo y él era de la localidad de Tarso, por eso es conocido como Saulo de Tarso. Para que ustedes sepan, en los templos judíos había escuelas, ¿sí? Escuelas donde los sacerdotes, los rabí y los maestros de la ley eran instruidos. El más sabio se cree en aquel momento, el que esto está contado en la historia de los judíos, era un maestro de la ley llamado Gamaliel, de quien Pablo fue discípulo. Pablo fue discípulo de la persona más entendida de aquel momento, llamado Gamaliel. Gamaliel en un concilio romano, en un concilio con los sacerdotes del momento, después que lo matan a nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio judío no se quedó con eso. Vio que esto que había generado Jesús seguía trayendo adeptos a pesar de que Jesús no estaba. Y dice, vamos a salir a matarlos a todos. Gamaliel hace un comentario de total sabiduría. Dice, miren, así como otros que ha habido, porque a todo esto ha habido muchos antes, falsos Cristos, que se murieron y chao, desaparecieron. Entonces Gamaliel dice, si este Jesús o si este Cristo es solamente algo de él, muere con él. Y los seguidores van a desaparecer, dice Gamaliel. Pero si esto es de Dios, ustedes no van a poder matar lo que Dios empezó. Es más, les dice, se van a encontrar peleando contra Dios. Y a pesar de esto, la necedad del sacerdocio de aquel momento judío siguió persiguiendo a los cristianos. Y lo que comenzó siendo
con nuestro Señor una persona, 12 personas del vulgo, quiere decir vulgar, quiere decir que no tenían estudio, terminó siendo un movimiento de más de 2.500 millones de cristianos hoy en el mundo. O sea que esto sí es de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, y por más que durante años han querido destruir al cristianismo, Dios lo ha sostenido. Entonces Timoteo junto con Pablo le escriben estas cartas. Y acá Pablo les dice, miren, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Algunos dicen, claro, eran esclavos porque estaban viviendo la fe, estaban presos. Después lo liberan a Timoteo, pero Pablo queda adentro. Dice, yo Pablo escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús. Si hoy Pablo viera esto, diría, yo Pablo escribo esta carta a todo el pueblo santo de Renovados en Cristo, que está en la calle Luis de la Cruz 365, que pertenece a Cristo Jesús. Eso diría Pablo si viera esta reunión. Dice, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Si bien ya la iglesia Pablo la instruye en los ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, también instruye a los primeros de cómo se debía constituir la iglesia y lo instruye a los diáconos, que son colaboradores de los pastores y también de los obispos. Pablo comienza a ordenar cómo debía construirse la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla de los diáconos y dice que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Después de que le da todas las instrucciones a los filipenses, Pablo los saluda y al final dice así: denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos. En particular, los de la casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. ¿Qué le puedo agregar a este saludo? Si es una bendición, si es algo que reconforta nuestra alma. A mí estas cosas me reconfortan porque digo, ¿cómo en amor? Porque si ustedes estudian la carta a los Filipenses, en algún momento Pablo les tira las orejas. Pero en amor le sigue diciendo que lleven estos saludos a los demás. O sea, sigan hablando, aunque sea de Cristo. ¿Ahí cambió? ¿Cambió la placa? Bueno. Vamos a ver qué le dice a los colosenses. Y acá hasta con instrucciones. La carta a los colosenses dice así: yo, Pablo, elegido por voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, como ya lo expliqué, es enviado, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Colosas era una ciudad de Grecia. Y él les escribe lo que después vamos a comentar más adelante. Les da ciertas instrucciones. Pablo, a pesar de estar detenido, a pesar de estar preso, jamás dejó de evangelizar y de decirles, ustedes comiencen a hacer esto, porque él fue enviado para que comiencen las primeras iglesias cristianas, no judías y judías. Ustedes tienen que tener en cuenta, los primeros cristianos eran judíos. Los primeros que creyeron en Cristo eran judíos. Nuestro Señor Jesucristo era judío. Había nacido de la casa de David. La casa de David significa del linaje de la carne de David, que era judío. Su madre, María, su padre adoptivo, José, eran judíos. Los 12 apóstoles que eligió Jesús eran judíos.
Y los primeros que se convirtieron al cristianismo fueron judíos, los primeros judíos cristianos. Siempre hay que tener mucho respeto, por ahí cuando ustedes escuchen que están hablando mal de los judíos, digan, porque nuestro Señor era judío. ¿Cómo puedo hablar mal del linaje de mi Señor Jesús? Les manda, dice, saludo, así le da instrucciones. Pablo no dejaba de decirle hagan esto, no dejaba de decir qué hacer. Entonces en las instrucciones finales y los saludos de Pablo dice así a los colosenses. Les manda saludo Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Dice, siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Cuando yo recién hablaba de que muchos de nosotros tenemos tribulaciones, y yo siempre antes decía bienvenido al club, porque no hay persona que se haya acercado a Dios sin tener algunas cuestiones que resolver. Lo bueno es eso, porque a los hospitales van las personas que están enfermas. A la iglesia vienen las personas que necesitan de Dios. Y estas pequeñas tribulaciones son el Dios que está acomodando cosas en nuestra vida. Algunos pastores dicen, no, porque ahora en Cristo les va a ir bien. Y digo, sí, es cierto, pero hay que aclarar eso, porque yo decía la vez pasada, si ustedes roban, no es que le va a ir mejor, va a robar más. No, usted va a dejar de robar, usted va a dejar toda aquella vieja vida de conflictos, de peleas, de pleitos, de adulterio, de fornicación, de todo lo que puede haber pasado en la vida de todos, porque acá así nació la iglesia. Miren, si ustedes leen la carta a Timoteo, la primera carta le dice, enséñales a la iglesia a que se cuiden sexualmente, no fornicar. Y la segunda instrucción, en la carta a Timoteo le dice, y enséñales del espíritu de mentira. Miren, las iglesias estaban naciendo y ya había un espíritu de mentira. Digo, cuando uno estudia finamente la carta dice, la mentira, Señor, con todo lo que hay que luchar, con todas las cosas que hay que saber que una iglesia se construye con todo eso. Y para Dios con eso no hay problema. Dios ama a los pecadores. ¿Cómo es esto? Sí, ama a los pecadores, no ama el pecado. Por eso Jesús se sentaba y todos le decían, mira, se sienta con pecadores, come con pecadores. Es más, Simón, cuando lo recibe en su casa y ve que una mujer le lava los pelos, los pies con sus pelos y con sus lágrimas, dice, si supiera la vida de esa mujer, dice Cristo, yo he venido a eso, a sanar a los enfermos, a los quebrantados. He venido a eso. Nuestro Señor vino a eso, por eso tenemos que tener piedad de aquellos que sufren, de aquellos que están en cautiverio, de aquellos que realmente necesitan a Dios. Y acá dice así, y le pide a Dios que los perfeccione. Hay una persona que ora, siempre tenemos que orar los unos por los otros. Y dice, y perfeccione, y les dé plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Por más que parezca que nos va mal, hay algo que ustedes tienen que tener la certeza de que están cumpliendo la voluntad de Dios. Tenemos que tener esa confianza, a pesar de que parece que hoy está nublado. Yo confío en que Dios va a hacer salir el sol. Hoy no me va a alcanzar la plata. Yo confío que el Señor va a darme los medios necesarios para yo poder cumplir. Y yo no sé si me va a ir bien con este análisis o con esta enfermedad. Dios es el médico, el mayor de todos los médicos. ¿Qué es eso? La confianza. ¿Qué es la confianza? La fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice así, puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis.
parte de nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Así comenzaron las iglesias. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia de la Odisea. Acá me salté algo. Perdón, esta parte me salté porque lo leí mal. Dice, les manda saludo Lucas, el médico amado y también Demas. ¿Quién era Lucas? Nada más y nada menos que el que escribió uno de los evangelios. Ese evangelio, el evangelio de Lucas, él como médico habla de muchos de los milagros de sanidad de Jesús. A él le llamaba mucho la atención. Porque en aquella época nadie había sanado a un ciego de nacimiento. Nadie había sanado de la lepra. Nadie había hecho hablar a los mudos, nadie había hecho escuchar a los sordos. Por eso cuando Juan el Bautista manda, y ahí dice la Biblia que manda a unos discípulos a preguntarle si él era el Cristo, él le dice que todo lo que estaba escrito se había cumplido. Salvó a los ciegos, a los mudos, a los sordos, a los paralíticos. Entonces Lucas redacta mucho y hace mucho hincapié en eso, pero también es un evangelio escrito ¿a quiénes? A los griegos. Como él era griego, él sabía lo que a los griegos les conmovía, que era la ciencia, lo que ellos no podían entender. Jesús lo sanaba así nomás. Y entonces Lucas, en su evangelio, es un evangelio escrito a los judíos. Y ahí dice así, una vez que hayan leído esta carta, pásenla a las iglesias. O sea, digo, mirá lo que hace Pablo. A pesar de estar preso, dice, con esta carta, sigan evangelizando. Con estas instrucciones que yo les doy, pásenla a otras iglesias, a otras, y 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 a otras, para que se vayan construyendo iglesias por todos lados. Entonces, pásenla a la iglesia de la Odisea para que ellos también puedan leerla y puedan entender las instrucciones. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. O sea que lo que yo le escribí a la Odisea, léanla ustedes también. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Se está levantando personas, así hacen los evangelistas. Firmo mi propio saludo de puño y letra. Pablo, recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Ahí les dice, recuerden que estoy preso, pero a pesar de eso, sigo evangelizando. A pesar de eso, sigo instruyendo. A pesar de eso, los abrazo en amor. A pesar de eso, toda la gente que viene a verme, me ama, les manda saludos, los abraza, oran por ustedes, oran para que la iglesia crezca. Esa es la oración de los santos. Hacer que la iglesia crezca. A ver, vamos a seguir con la salutación a los tesalonicenses. Y yo voy a ir terminando porque a mí me apasiona leer los saludos de Pablo, pero sé que es toda lectura porque prácticamente hay poco para agregar. Tesalonicenses, dice así. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo. Silas también era uno de los discípulos de Pablo. Escribimos esta carta a la iglesia de Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios, Padre, y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Esto es una afirmación que me encanta. Ustedes le pertenecen a Dios. Todos le pertenecemos a Dios. Y Dios no nos va a desamparar. Tengan esa confianza. Dice, la fe de los creyentes de Tesalónica es ejemplo para toda iglesia. Entonces dice así Pablo. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. O sea, oramos. Y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Nosotros oramos siempre por todos ustedes. Y los animo a que todos ustedes oren por todos los hermanos de la fe, por todos los hermanos. Yo sé que lo hacen
y yo sé que muchos de los que me están escuchando lo hacen. Oren, hagan una lista de oración, oren por personas de su familia, por las personas de su casa, oren, hagan una lista, oren, escriban los nombres, oren por ellos, oren por las necesidades de las personas. Nosotros oramos, y ahora por personas que están en una lista, pero también por esta cuadra, por este barrio, por esta ciudad, por esta provincia, por Argentina, por otras provincias como donde están mis hermanos en Jujuy, en el sur. Y dice así: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues, cuando les llevemos la buena noticia, cuando les llevemos el Evangelio, dice Pablo, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Todos ustedes han tenido un encuentro con Dios, han tenido la certeza de que Dios está obrando en sus vidas. Y eso lo tenemos que comunicar. Y Alejandra Dáez, que seguramente va a escuchar esto, el día miércoles, antes de la oración, me escribe muy preocupada que a su padre lo estaban llevando al hospital con un dolor fuerte en el pecho. Fuerte. Y yo cuando leí lo que me escribió, noté la preocupación y la aflicción, y en ese mismo momento le envié una oración. Bueno, después me dijo que estaba bien el padre, pero el viernes cuando la encontré, yo trabajo en la caja, ahí tengo un cargo de consejero. Como nos cruzamos, no nos pudimos poner a charlar, se vino hasta el directorio y me dice: Mario, le quiero decir algo. Dice: es increíble lo que pasó el miércoles. Cuando usted me envió esa oración, en ese momento mi hermana salía a llevar al hospital a mi papá porque los nietos, todo, dice, se empezó a sentir mal, no podía respirar, le dolía el pecho, los nietos le decían: abuelo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué sé yo? Lo llevaron al hospital. Cuando usted me envía la oración, él va llegando al hospital. Cuando va llegando al hospital, ya no le dolía más nada. Y yo no le quería decir, no le digo, decile. No le tiene que decir que hay alguien que está orando por él. Pero fíjense que acá Pablo lo señala. Dice: ustedes tienen que saber que hay personas orando por ustedes. No para la persona, porque esto es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la plena certeza de que todos ustedes le pertenecen a Dios. Vos, Amalia, nos contabas de lo que le pasó a tu hija cuando comenzamos a orar por ella, y que automáticamente, o por lo menos al otro día, volvió a comer algo que no había comido durante muchos días. Y a veces nosotros los padres tenemos que decir a nuestros hijos: hijos, yo estoy orando por vos, yo estoy orando por tu trabajo, estoy orando por tu salud. Nosotros con el Bauti oramos todos los días, ¿cierto, Bauti? Cuando nos encontramos oramos juntos, oramos por su papá, por su mamá, por sus abuelos, sus tíos, sus primos, porque los niños del mundo tengan un plato de comida, oramos para que a él le vaya bien en la escuela, oramos porque toda la familia de Cristo esté bien. Y oramos como un niño, porque el Bauti cree, y así es nuestra fe cuando creemos como niños. Sabemos que Dios lo va a hacer. Esa es la plena certeza de lo que nosotros sabemos. Entonces yo le decía a Alejandra, y lo vuelvo a decir acá: Ale, contale a tu papá que Dios lo abrazó, que Dios no le va a permitir que le pase nada, que vamos a estar orando por él. Y así a mucha gente hay que decirle: vamos a estar orando por vos, vamos a estar creyendo que Dios va a hacer la obra. Dice, voy terminando. Y saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma que nos comportamos entre ustedes. Saludo final de Pablo a los tesalonicenses. Dice: ahora que el Dios de paz los haga santos, o sea, los aparte en todos los aspectos, y que todo su espíritu,
alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que vemos acá. El alma es la que retiene nuestras emociones, cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos mal, el sueño, esto, lo despertamos. La que nos da la sensación de esto, de aquello. Y el espíritu es lo que teníamos muerto a causa del pecado. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo y confesamos con nuestra boca que Dios es nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu comenzó a vivir. Por eso las personas que confiesan con su boca, que se bautizan, comienzan a tener hambre espiritual, hambre de alimentarse, porque ahí nosotros sí nos alimentamos físicamente, tenemos un plato de comida y demás, pero también nuestro espíritu necesita alimentarse. Por eso Amalia en los primeros días me decía, me es muy largo de un domingo a otro domingo, y yo decía, Señor, gracias porque es la manifestación de Cristo en la vida de las personas que necesitan alimento espiritual. Y eso es lo que Pablo le dice acá. En los saludos finales, lo vuelvo a leer porque me encanta. Ahora que el Dios de paz los haga santo en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará esto, que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno, dice Pablo, en el nombre del Señor, que les lean esta carta a todos los demás hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. La carta de los tesalonicenses son puras instrucciones. Bueno, voy terminando. Ya termino, porque ya es avanzada ahora. Lo que pasa es que me encanta leerlo. Dice así. En la segunda carta y los saludos de Pablo. Así saluda cuando comienza la carta. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia de Tesalónica a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre, al Señor Jesucristo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Perdón, acá creo que hay una... no, está bien. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque... ¿No se movió nada? Ay, ligero, se me salió todo. Acá está, ahí voy. Amados hermanos, no podemos más que agradecer a Dios por ustedes, porque su fe está fortalecida. Mira, es acá. ¿Lo saco? Con orgullo le contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Pablo dice, a pesar de que los están persiguiendo, torturando y matando, ustedes siguen siendo fieles. Y a pesar de las privaciones, se privaban de todo, hasta de comer, por estar ocultos. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino. Dios va a usar, y esto me encanta, esa persecución. Dios va a usar ese tormento, esa situación, ese yugo, eso que nos ha tenido mal, lo va a usar a favor nuestro. Esa es la bendición de Dios. Y dice, para mostrar ¿qué? Su justicia, y para hacerlos dignos de su reino, por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes lo persiguen. Dice que la venganza es de Dios. A veces nosotros queremos, mira, es cierto, Dios, no deseamos el mal, pero a ese que lo atropella no. Me acuerdo, me encanta la palabra de un pastor amigo cuando le secuestraron a su hijo. Él vive en un país a donde, bueno, los secuestros son a cada rato. Le secuestran a su hijo y a su nuera que estaba embarazada de su primer nieto. Y
Y esto nos dejamos a veces de tener estas broncas o estas cosas que están en la carne. Y la palabra de él fue, o te los llevas tú, o te los mando yo. A ver, o se mueren o los mato. Lo traduzco. Porque a veces uno no puede contener la bronca. El secuestro terminó bien, porque dice que los secuestradores, el hijo salía con un maletín, en aquella época se usaba mucho el maletín. Salían de la iglesia y creyeron que en el maletín llevaban plata, entonces los secuestraron para robarles, pero cuando le abrieron el maletín y vieron la Biblia, le dijeron, ¿ustedes son pastores? Sí, entonces con ustedes no nos metemos. Pero a todo esto, el susto, la angustia, el momento es terrible, porque a ella dice que la subieron a un auto de los pelos, más o menos, y a él a los empujones, y él sabía que su mujer estaba embarazada, entonces como que no quería que la golpearan. Fue todo un momento terrible. Vamos terminando con la carta de Pablo. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Ah, qué lindo esto. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Ahí Pablo resulta que a los tesalonicenses les decía, tienen que trabajar, más o menos se los voy a traducir. No tienen que juntarse con aquellos que no quieren hacer la obra de Dios, aquellos que son vagos, aquellos que no trabajan y que quieren vivir sostenidos de la iglesia. Eso les decía Pablo. No se junten con esa gente. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos, le dice, para que se avergüencen. ¿Por qué para que se avergüencen? Para que reflexionen y vuelvan a hacer las cosas bien. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. Ahora, que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. Que el Señor sea con todos ustedes. Aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo, hago esto en todas mis cartas para probar que son mías, dice Pablo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y Pablo dice, como ahora está de moda, hay un fake news. O sea, hay gente que está hablando de mí, hay cartas que no las escribo yo y que están enseñando cosas que no son. Por eso Pablo dice, las escribo de puño y letra y santifico yo. Y ahora sí, ya para ir terminando, vamos a orar por todas las cosas, por todas las personas que aquí están escritas. ¿Quieren que oremos por algo especial? ¿Hay algún pedido especial de oración? Bueno, entonces vamos a hacer lo que Pablo dice que hagamos, que oremos por todos los que están en necesidad. Vamos a orar especialmente en esta mañana por esto que hemos escrito, que venimos orando permanentemente, y decimos así: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo florezca en nuestras vidas. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, porque es palabra de vida, de bendición para cada uno de nosotros. Señor, que todo lo que hemos escuchado en amor, en gracia y en verdad florezca en nuestras vidas. Señor, bendecinos, que el Espíritu Santo comience a crecer en nosotros cada vez más, que podamos ser, Señor, fieles obreros de tu gracia y de tu palabra y llevar tu evangelio a todos lados, Señor, para que tu reino avance un día más en esta tierra. Amado Dios, hoy te damos la honra, la gloria y toda la alabanza. Señor, oramos para que todos trámites en tribunales, juicios y herencias salgan rápidamente a favor de tus hijos. Oramos, Señor, por esta cuadra, por este barrio, por esta ciudad, por esta provincia, por Córdoba, por Jujuy, por el sur del país, por provincia de Buenos Aires y por toda la Argentina. Señor, que todos los gobernantes hoy reciban la bendición de lo alto, Padre, para que ellos comiencen a actuar con caridad, con inteligencia, pero siguiendo tus ordenanzas y tus estatutos.
Padre, oramos por la vida de Bruno Pablo Damián Jaime, dándote gracias porque está trabajando y se está alejando de las drogas. Joel Ibarria, Lucas Machado, Facundo Escudero y Pablo Hernán Botegoni. Señor, para que en ellos, gracias te damos porque sabemos que ya están dejando tanto el alcohol como las drogas. Padre, sabemos que tú los guardas y los cuidas. Gracias te damos por Roque del Valle Dáez, porque a pesar de estos dolores en el pecho, él hoy está sano y va a estar sano, Señor. Va a comenzar a vivir días de gozo, de tranquilidad y de paz. También te pedimos por Isabel Pacheco, por César Fuentes y Virginia Pulido. Señor, que ellos en su enfermedad comiencen a ver tu gracia tocando y manifestándose sobre sus vidas. Señor, oramos por Emilia Gómez, Elías Toledo, Bautista, Martina y Máximo, estos niños, Señor, que en algún momento se han congregado acá, para que tú los guardes, los cuides, los protejas en su escuela, en su estudio, y que crezcan conociendo tu palabra y caminando en tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por la vida de Amalia Zampardo, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que esta molestia en su espalda, en su ciático, Señor, sea ahora, que el fuego del Espíritu Santo corra de la mollera a la punta de los pies. Señor, sánala. Sabemos el milagro, creemos en el milagro. Sánala, Señor. Sánala ahora en el nombre de Jesús. Cuida a Nieves a donde ella esté. Cuida a Maribel, Señor, para que ella se restaure rápidamente y tenga sanidad plena en todo su cuerpo, su espíritu y su alma. Señor, te doy gracias por la vida de Alejandra Dáez. Cuida su trabajo. Señor, fortalécela donde ella esté. Te damos gracias por Silvia Escabone, por Verónica Botegoni. Señor, oramos por la vida de Miguel Morales y Mariela Ortiz, que ellos están en autoridad en el gobierno, Señor, en este momento, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones. También oramos por Valentín, su hijo, y por todos sus hijos, sus nietos, su casa y su familia. Señor, oramos por la vida de Antonia Zampardo, para que ella, Señor, pueda llevar adelante toda esta carga emocional por lo que le está pasando a su hijo. Señor, oramos por la vida de Gustavo Ariel Barrio Nuevo, por la vida de Carlos Fernando Bardina, por la vida de Pablo Jiménez, Señor, y oramos por el descanso y reposo, Señor, de todos aquellos familiares que hemos perdido y están durmiendo y descansando, Señor, el sueño eterno hasta que tú vuelvas, Señor, y se dé la resurrección de los muertos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por la voz de los mártires, Señor, por esta organización que está llevando Biblias, que está llevando palabra, que está llevando sustento a todos los hermanos en el mundo que están siendo perseguidos, masacrados. Señor, que la paz de Dios y la prosperidad llegue a esta institución. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por la reunión de hoy. Gracias por todos los que aquí están congregados, Señor. Oramos por su casa, por sus familias, Señor, por su trabajo, por todos sus ingresos, para que puedan tener prosperidad en todas las áreas de su vida, salud de la mollera a la punta de los pies, y en todas aquellas cosas que emprendan, Señor, que tu palabra esté con ellos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz de Dios, el abrazo eterno del amor de nuestro Padre, el Espíritu Santo reine en nosotros, que el Cristo que está creciendo en todos nosotros, Señor, sea evidencia para todos aquellos que necesitan de tu palabra. Padre Celestial, gracias te damos, oramos por todos aquellos que van a escuchar este mensaje, que están detrás de la cámara. Gracias, Señor, por todos ellos, oramos por su casa también, por su familia. Traigo en memoria a la familia Gómez, la vida de Marcela, Señor, para que en su taquicardia ella pueda estar sana, la vida de Laura, Marcelo, Leandro, también Leandro Padre, la vida de Patricia Pulido. Señor, oramos, Padre, por cada uno de ellos, por la vida de Rodolfo, por la vida de Mariano, por la vida de Brenda, por la vida de todos los que en algún momento se han congregado aquí. Padre, gracias te damos, que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.